Buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde el Telesalud del Hospital Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Bienvenidos a la telecapacitación Abordaje Clínico y Manejo del Dengue, dirigido por nuestro ponente, el doctor Moisés Guido Sigüincha Maldonado, médico infectólogo con maestría en salud pública, jefe de la Oficina de Epidemiología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor. Es un honor tenerlo con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante. Ok, muy buenas tardes con todos. Voy a entrar. Ok, ¿se puede visualizar mi pantalla, por favor? ¿Me confirma? Se visualiza, doctor. Ok, bien. Ante todo, quiero dar las gracias a la dirección del hospital por invitarme a hacer esta ponencia de una situación de salud pública, ¿no? Y sobre todo de una situación de epidemia actualmente en el país, ¿no? Bien. Vamos a abordar el tema del dengue en algunos aspectos importantes, ¿no? Y asimismo presentar casos clínicos que han sido reportados en nuestro hospital y la forma cómo organizarnos y cómo manejar los casos más, digamos, frecuentes, ¿no? Dado que tiene muchas características, ¿no? De presentación, sobre todo cuando acuden a un hospital de nivel 3 como es el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Quiero iniciar primero viendo el contexto de la situación actualmente en Lima, ¿no? Hasta el día 24 de este mes, se han reportado aproximadamente más de 50.000 casos de dengue, ¿no? Tenemos más de 50 fallecidos, y como pueden ver ustedes, tenemos casos autóctonos en Lima, ¿no? En todas las DIS de Lima han reportado casos, y Lima Centro es quien reporta la mayor cantidad de casos, ¿no? Con más de 600 casos a la fecha. Hay 22 regiones de las 25 que reportan casos de dengue, ¿no? Es importante también considerar que dentro de esta enfermedad no hay que dejar, digamos, de lado al vector, quien está presente de las 25 en 22 regiones, ¿no? A excepción, ¿no? De Tacna y Moquegua, ¿no? Donde por lo menos no hay un reporte sostenido. El vector es el Aedes aegypti, el que está involucrado, y lógicamente también transmite no solamente al dengue, sino puede transmitir a la fiebre amarilla, a la fiebre chikungunya y al Zika. Vamos a hacer un breve repaso, ¿no? De cuál es la historia de la emergencia de los serotipos del virus del dengue en el país, ¿no? En el año 90, desde el año 90 hasta el 2019, han ingresado varios serotipos, y como pueden ver ustedes, ¿no? En el 90 ingresó el dengue 1, ¿no? En el 95, en 1995 y 2001 dengue serotipo 2, pero con variedades diferentes genéticamente, ¿no? En el 2001 serotipo 3, en el 2008 serotipo 4, y en el 2010 fue el dengue serotipo 2, variedad americana asiática, quien produjo un gran brote a nivel nacional. En el 2019 se reportó el ingreso en Madre de Dios del dengue 2 serotipo cosmopolita. Entonces, como ven, si bien es cierto, tenemos 4 serotipos, pero tenemos una gran variedad de serotipos, sobre todo, ¿no? Del serotipo 2 con varios, digamos, subtipos, ¿no? Con variaciones genéticas. Es importante mencionar, ¿no? De que este virus es un flavivirus, ¿no? Y tiene estas características. Tiene 10 proteínas en general, ¿no? De las cuales 3 son estructurales y 7 no estructurales, ¿no? Pertenece al flavivirus, ¿no? Tiene 4 serotipos, y como ven, los genotipos, o sea, hay 18 genotipos hasta el momento reconocidos, ¿no? Asimismo, hay que considerar, ¿no? Que este virus tiene una forma esférica de aproximadamente 50 nanómetros, ¿no? Y es de tipo ARN, ¿no? Estas proteínas no estructurales, sobre todo la NS1, que son, ¿no? Se van a unir en general, ¿no? Cuando se produzca la fisiopatología, ¿no? Dentro del endotelio va a tener una actividad muy importante, sobre todo en la disrupción del glicocáliz de los vasos.
recordar también que nosotros, si bien es cierto, tenemos casos sintomáticos, pero casi más del 80% de los casos son asintomáticos o de leve presentación. Hay un 20% que son sintomáticos, de los cuales un 15% son, ¿no?, de las formas, digamos, podemos decir, de sin signo de alarma, y tenemos un 4% que son los dengues con signo de alarma y un 1% que son las formas graves de la presentación, las formas de dengue grave, ¿no? Esto es importante desde el punto de vista epidemiológico. ¿Por qué? Porque hay que recordar de que se ha ya notificado, reportado de que los pacientes asintomáticos pueden mantener la transmisión, ¿no? O sea, incluso en este estudio se reporta, ¿no?, que los pacientes que eran asintomáticos en fase epidémica eran más efectivos que, ¿no?, en transmitir, digamos, la infección al vector, y por lo tanto el vector perpetuar, ¿no?, el ciclo y no tener más casos de dengue. Entonces, de ahí la importancia, ¿no?, de que tenemos que controlar al vector, ¿no? Y también cómo manejar los cuadros asintomáticos. Ese es un problema de salud pública que está en estudio, ¿no? Desde el punto de vista de cómo está circulando, ¿no?, acá en Lima, ¿no?, los virus, hay que conocer qué serotipos tenemos en Lima, ¿no? En el Hospital Baiza nosotros hemos podido identificar, ¿no?, al serotipo 1 y al serotipo 2. Sin embargo, tengo reportes de que ya está también circulando el serotipo 3, pero en escasa cantidad. En la actualidad, el serotipo 2, hasta la fecha, miren, se encuentra circulando desde el año 2019 en el país, en Madre de Dios, en el 2020-2021 ya aparece en Lima, y en estos momentos seguimos teniendo serotipo 2, ¿no?, según los últimos reportes, ¿no?, en Lima. Asimismo, es importante recordar que el periodo de incubación de esta enfermedad es de 3 a 7 días, ¿no?, puede ir hasta, no se reporta que puede ser hasta los 14 días, sin embargo este es ¿no?, el promedio más frecuente, y la viremia va desde un día antes hasta 5 días después del inicio de la fiebre, donde puede ser detectado por cultivo viral, células CD36, puede ser a través de biología molecular por PCR o dosando al antígeno NS1, este antígeno no estructural. Esta enfermedad tiene fases clínicas, como la fase febril, que dura de 2 a 7 días. Generalmente la fiebre dura hasta el 5.º día, pero hay reportes o hay algunos casos que pueden durar hasta el día 7. Una fase crítica, que dura de 24 a 48 horas, y una fase de convalescencia a partir del día 7. ¿Cuáles son los problemas que tenemos en relación al manejo de los casos? Hay reportes ya, ¿no?, sobre todo en lugares nuevos, en los lugares donde recién se están introduciendo o tienen, digamos, un primer serotipo, segundo serotipo, se ha visto, ¿no?, algunas, digamos, dificultades, ¿no?, como lo presenta este estudio, ¿no?, realizado en Tailandia, ¿no?, donde ellos manifiestan de que hay los problemas para el manejo y para reducir la letalidad. Se ha visto que existe, ¿no?, un diagnóstico muchas veces tardío, ¿no? Hay un reconocimiento inadecuado, sobre todo en la fuga de plasma, en la fase, digamos, crítica, ¿no?, porque muchos de estos pacientes no lucen tóxicos y a veces no son prioridad 1 o 2 en las emergencias, ¿no? Y hay un reconocimiento a veces inadecuado del sangrado, ¿no? A veces tenemos pacientes que están en shock y que pueden estar haciendo un sangrado interno y tenemos un retardo en este reconocimiento, o un inicio en la transfusión de sangre en forma no oportuna. Entonces, esto ya ha sido descrito y mucho tiene que ver sobre todo en nuevas áreas o donde la gente no tiene mucha experiencia en ver casos. ¿Cómo es el enfoque clínico de los pacientes? ¿Cómo es que vemos nosotros? En las áreas endémicas, donde ya viene el virus circulando, digamos, o diferentes serotipos desde muchos años, ellos tienen experiencia en ver, y lógicamente su diagnóstico de un síndrome febril agudo, cuando no tienen un foco, o sea, cuando es indiferenciado, bueno, ellos ya tienen ¿no?, un esquema, ¿no?, de diagnóstico, ¿no? Para nadie esto lo hemos visto, ¿no? Todos los que han estado en zonas endémicas como la Amazonía peruana o en la zona del norte, que piensa más en dengue, en hepatitis, en Zika, en chikungunya, malaria, hepatitis viral. Entonces ya digamos, son los primeros diagnósticos en un síndrome febril agudo indiferenciado. Sin embargo, cuando nosotros estamos, y lógicamente ahí los casos de dengue
¿no? Y si fallece son muy mediáticos, ¿no? Y lógicamente lo que contribuye, digamos, a una, acciones de salud pública inmediata. En cambio, en las zonas no endémicas, ¿no? O sea, donde no tenemos, digamos, una particularidad de tener todo el año, ¿no? Unas temperaturas altas o en las cuales muchas veces se comportan de manera estacional, lógicamente nuestros pacientes que vienen con fiebre, ¿no? Al hospital, ¿no? En la mayoría de las veces uno piensa en estos diagnósticos más frecuentes, ¿no? Como son las infecciones respiratorias altas, ¿no? O las infecciones del tracto urinario, ¿no? Y luego tenemos esta serie de diagnósticos como son, ¿no? La hepatitis, brucelosis, fiebre tifoidea, neutropenia febril, virosis, ¿no? Es lo que pensamos y es coherente, ¿no? Porque lógicamente no somos una zona endémica, sin embargo, esto ha cambiado en el tiempo. Esto ha cambiado y ya Lima está teniendo muchas áreas con la presencia del vector y muchos casos. Por lo tanto, amerita de ver nuestro enfoque de cómo manejarlos en las emergencias, ¿no? Y esto, lógicamente, miren, en Lima, de los 37 distritos, como pueden ver ustedes, tenemos 41 distritos con presencia de vectores SI, ¿ya? 37 distritos que están reportando casos de dengue. Entonces, nosotros estamos viendo en las emergencias de estos diagnósticos, ¿no? Síndrome febril con neutropenia, síndrome febril con visitopenia, síndrome febril con dolor abdominal, síndrome febril con rash, síndrome febril con plaquetopenia. Cuando tienen el síndrome febril con rash, posiblemente lo piensen en un primer momento, ¿no? O cuando vienen los pacientes de zonas endémicas. Sin embargo, cuando vienen los pacientes de Surco, cuando vienen los pacientes de La Molina, o vienen pacientes de ATE, muchas veces no lo pensamos en forma inmediata, ¿no? Y lógicamente tenemos un diagnóstico diferencial más amplio, y es correcto, porque nosotros tenemos una alta densidad poblacional y tenemos muchos, digamos, nuestro diagnóstico diferencial debe incluir a todas las posibilidades posibles. Pero es importante considerar la epidemiología en estos casos. Y ahí la importancia, ¿no? de conocer, ¿no? cuál es la magnitud de la distribución del vector Aedes y qué distritos están presentando casos de dengue. Entonces, estos pacientes que acuden a las emergencias, muchos de ellos tienen factores de riesgo, ¿no? Ahí tenemos factores de riesgo extrínsecos y los intrínsecos, ¿no? Mucho tiene que ver con el serotipo del virus. Esto ya lo había expuesto Rosen, ¿no? En el siglo pasado, ¿no? De que algunos serotipos son más virulentos que el otro, y esto se ha visto en nuestras experiencias, ¿no? Por dengue 3 fue el niño que ustedes vieron en la figura que falleció, y dengue 2, variedad asiática americana, nos dio un gran brote de Iquitos con muchos fallecidos, ¿no? Sin embargo, dengue 4 no se tuvo ese comportamiento, ¿no? O sea, la virulencia del serotipo es importante considerar, tiene un peso específico, ¿no? Bueno, estos son, ¿no? la co-circulación de dos serotipos y factores ambientales. Entonces, Rosen mencionaba, ¿no? digamos, a la virulencia del serotipo. Ya Hastel hablaba ¿no? de la segunda infección, ¿no? Hablaba de la secuencia de infecciones. Al tener una segunda infección tenían un mayor riesgo de ser formas graves, y, ¿no? Y ya Curie establece, ¿no? la teoría integral, ¿no? Que tiene que ver tanto las segundas infecciones con la virulencia del serotipo y los factores ecológicos, ¿no? Entonces, hay factores intrínsecos, como ¿no? Sobre todo ya propios de la persona, ¿no? Aquellos que tienen infecciones secundarias o las comorbilidades, ¿no? Las comorbilidades es importante, ¿no? En los pacientes sobre todo diabéticos e hipertensos y obesos, ¿no? Ellos tienen, digamos, una alta probabilidad de complicarse y hacer formas graves de dengue. Es importante conocer que dentro de estos factores, cuando uno tiene una primera infección, normalmente se produce anticuerpos específicos que son anticuerpos neutralizantes. Sin embargo, cuando ya tenemos una segunda infección, nosotros podemos, en una segunda infección, estos anticuerpos neutralizantes, que en general, dado que los virus tienen una similitud hasta de un 67% dentro de sus componentes, entonces en una segunda infección va a producirse este fenómeno conocido como amplificación dependiente del anticuerpo, ¿no? Donde vamos a ver mayor replicación viral. De ahí, ¿no? Esto ya ha sido propuesto, ¿no? en las diferentes teorías sobre la fisiopatología del dengue, ¿no? Que es un tema muy aparte, muy amplio para mencionarlos. Bien,
Los síntomas más frecuentes es, ¿no? Como vemos, ¿no? La fiebre, la cefalea, mialgia, las artralgias, los vómitos, el dolor abdominal, dolor retroorbitario, la diarrea, manifestaciones de sangrado como epístasis, exantema cutáneo, hepatomegalia y gingivorragia. Entonces son síntomas, ¿por qué? Porque el paciente puede venir en el primer día, puede venir el segundo día, y a veces el primer día solo puede presentar fiebre y cefalea o mialgias, ¿no? De repente viene el tercer o cuarto día donde ya hay manifestaciones de sangrado, ¿no? Sobre todo después del cuarto día, ¿no? Entonces, pero son los síntomas más frecuentes. Y para esto, lógicamente, ha tenido que haber estudios que evalúen, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que son premonitorios para la forma de presentación, de gravedad y sobre todo que me expresen la salida, ¿no? del intravascular al extravascular? Para eso no hubieron este estudio que hizo sobre todo, que quería corroborar aquellos signos que fueron estudiados ¿no? Digamos, en el estudio DENCO, que establecía esta nueva clasificación de dengue sin signo de alarma, dengue con signo de alarma y dengue grave, ¿no? Y este estudio, este metaanálisis que incluyó, ¿no? Así en realidad 150 artículos, ¿no? Corroboró, ¿no? De que, por ejemplo, el principal síntoma de predictor, ¿no? Para formas graves o para ver la etapa crítica era los vómitos. En segundo lugar fue el dolor abdominal, y en tercer lugar fue, ¿no? Los sangrados, ¿no? Este estudio corroboró, ¿no? De que lo descrito en el estudio de Dencon en el año 2009, sí se guarda relación, ¿no? Con que estos signos son premonitorios, ¿no? Para una forma grave de la enfermedad. También encontró, digamos, valores de OR, ¿no? Bueno, como predictores, ¿no? Sobre todo la albúmina, ¿no? Una disminución de la albúmina y un incremento sobre todo del TGO. Entonces, hay que recordar que esta enfermedad es una enfermedad multisistémica, es muy dinámica, hemodinámica, ¿ya? Porque esta enfermedad, si bien tiene mucha predilección por el tejido muscular, ¿no? También tiene mucha predilección por otros órganos. Miren, puede afectar sobre todo a nivel hepático, puede producir apoptosis, ¿no? Produce un daño endotelial en general, ¿no? Esto se ve por las manifestaciones, ¿no? De tipo hematológicas, ¿no? Y también por las manifestaciones sistémicas, ¿no? Puede producir desde injuria hepática, injuria cerebral, injuria renal, ¿no? Y también injuria cardíaca, ¿no? Entre otros. Entonces, es importante considerar, porque vamos a ver casos, situaciones muy particulares que son de otro tema de tratar, en las cuales vamos a ver complicaciones, ¿no? ¿Por qué fallecen estos pacientes? ¿No? Y dentro de la clasificación, ¿no? De signos sin signos de alarma, dengue con signo de alarma y dengue grave, hay que considerar primero ¿no? la clínica en cada parte, ¿no? O sea, si son dengue sin signo de alarma, son aquellos pacientes que tienen un dengue probable, aquellos pacientes que viven o han viajado a áreas endémicas de dengue, y que todos tienen una característica de presentar fiebre y dos de los siguientes criterios, ¿no? Náuseas o vómitos, ras, mialgias y artralgias, petequias o test del torniquete positivo y leucopenia, ¿no? Sin embargo, estos son, ¿no? En su mayoría son los pacientes que son sin signo de alarma y que los podemos ver durante los primeros días. Luego tenemos aquellos pacientes que tienen signos de alarma, ¿no? Los cuales se consideran, sobre todo estos cuatro, ¿no? De importancia: el dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes, el sangrado de las mucosas y la letargia, irritabilidad o postración, ¿no? A eso se va a sumar la acumulación clínica de fluidos, la hepatomegalia y el aumento, ¿no? del hematocrito con una rápida caída de plaquetas. Pero cuatro son los más importantes: el dolor abdominal, los vómitos, el sangrado y la letargia o irritabilidad, porque estas son manifestaciones premonitorias, ¿no? de una forma grave, o que nos indican que estamos en la fase crítica de la enfermedad. El dengue severo, en realidad, según esta clasificación de la OPS-OMS, ¿no? establece, digamos, el escape severo de plasma que lleva a shock, ¿no? Con acumulación de fluidos y de estrés respiratorios, ¿no? Hay que manifestar también aquí que hay signo de hipoperfusión que hay que evaluar, como son el llenado capilar lento, ¿no? La piel fría,
¿no? La presión de pulso, ¿no? O sea, llamamos la presión diferencial menor o igual a 20, ¿no? Y a esto asociado, ¿no? A una acumulación de fluidos y sistema respiratorio. También un segundo punto son los sangrados masivos, sobre todo la hematemesis, ¿no? Eso sí se ha visto en la mayoría de nuestros pacientes, de los pacientes por lo menos que se han reportado como forma grave, es el sangrado, ¿no? Digamos, más importante, aparte del sangrado, ¿no? Lógicamente pulmonar. El daño severo de órganos, ¿no? Hablamos así, cuando afecta al hígado, por apoptosis o un compromiso en falla ya multiorgánica, ¿no? Generalmente, cuando vemos que hay un incremento sostenido de las transaminasas, sobre todo el TGO, ¿no? Pero ambos en total, o conjuntamente con la TGP, ambos aumentan, pero más a predominio de TGO, sobre todo cuando está mayor o igual a 20, ¿no? Alteraciones del sistema del sensorio, o sea, muchos de los casos van a tener encefalopatías, pero y algunos pueden sí tener cuadro de encefalitis, ¿no? O trastornos al corazón, ¿no? Y otros órganos. El trastorno del corazón muchas veces hay que diferenciar. Esta forma de presentación, digamos, en la mayoría de los pacientes, hasta un 80% vamos a ver pacientes que hacen bradicardia sinusal, pero si esto se asocia ya ¿no? el hallazgo concomitante, ¿no? De dolor torácico, o se asocia bruscamente una bradicardia, una taquicardia, entonces hay que considerar la presencia de una miocarditis, ¿no? Es una de las manifestaciones, digamos, más frecuentes dentro del daño severo de órganos, ¿no? Las miocarditis. Bien, entonces mencionamos que hay tres fases en general, ¿no? Una fase febril, ¿no? Una fase crítica y una fase de recuperación, ¿no? En la fase febril, que dura generalmente, puede durar hasta 7 días, pero en los primeros 3 días vamos a encontrar que las fiebres son altas, ¿no? Que pueden llegar hasta 40 grados. Muchas veces aquí el hemograma, incluso los primeros días, pueden estar normal, ¿ya? Después del tercer día nosotros podemos ver alteraciones, ya una plaquetopenia más sostenida, ¿ya? En la fase crítica, ya cuando vemos que se eleva el hematocrito, ¿no? Hay una disminución de la temperatura, ¿no? Que incluso no puede llegar todavía a valores normales, pero ya la fiebre no es tan alta, ¿no? Y vamos teniendo ya la presencia de los signos de alarma. En esta fase me indica que estamos en el periodo de extravasación vascular y lógicamente que es un signo premonitorio para un shock o manifestaciones de hemorragia, ¿no? Luego vienen los que no hacen digamos, los que o hacen una fase leve, ¿no? De la salida del plasma porque han recibido tratamiento. Estos pacientes van a entrar a una fase de recuperación, o aquellos que no han hecho, digamos, un daño endotelial, ¿no? Por el dengue, o ha sido muy leve, ellos van a entrar a una fase de recuperación y muchas veces pasa desapercibido incluso esta fase crítica. Pero los pacientes que tienen estos signos de alarma, ¿no? Ellos sí pueden tener el riesgo de que si no se da el tratamiento con cristaloides, estos pacientes van a evolucionar a las formas graves de la enfermedad. Bien, esto es lo que vemos en la extravasación, ¿no? Desde el punto de vista ya en los exámenes, ¿no? Vamos a ver un tercer espacio, vamos a ver líquido en cavidad pleural, vamos a ver líquidos en cavidad abdominal, ¿no? Y estos líquidos, o sea, por dengue, por favor, o borramiento de los senos diafragmáticos, ¿no? O en algunos casos costofrénicos. Ojo, en la mayoría de esto no se necesita hacer punciones. Estos líquidos se van a reabsorber, salvo que sea un gran líquido y que esté complicando, ¿no? Pero en la mayoría de los casos se reabsorben, ¿ya? Y esta extravasación, digamos, es importante reconocer el kit. Si nosotros manejamos bien, ¿no? Esta etapa de la extravasación, vamos a poder evitar formas graves y sobre todo muertes de algunos pacientes. Aquí es importante conocer que sale plasma, ¿no? Con incluso algunos elementos formes. Y es que esta patogénesis de la salida vascular en general es multifactorial. Hay varios procesos que se dan simultáneamente, ¿no? Por ejemplo, nuestra primera línea de defensa, que son las células dendríticas, los monocitos, ellos van a liberar, ¿no? Cuando están infectados con el virus, van a empezar a liberar ¿no? A unas citoquinas y también al factor de necrosis tumoral alfa. Y esto lógicamente van a estimular a las células endoteliales para que produzca esta sustancia NKXB,
y que va a producir un factor muy importante, ¿no? Que tiene varias vías, de varios mecanismos, que es el factor activador de plaquetas, que va a producir, ¿no? un daño endotelial. Asimismo, tenemos otro mecanismo, dado incluso por la proteína NS1 no estructural del virus, que lógicamente inicialmente es un monómero, luego es un dímero y luego se convierte en un hexámero. Va a actuar en la disrupción, va a tener una actividad en la disrupción del glicocáliz del endotelio, ¿no? Lógicamente son varios mecanismos, incluso van a participar los mastocitos, ¿no? Van a participar otros elementos, ¿no? Como son el angiopoetin 2, ¿no? Y tienen mucho que ver porque van a producir muchos, no van a estar involucrados en el mecanismo de la producción del factor activador de plaquetas. Esto de acá, ¿no? En su conjunto, ¿no? Que es una hipótesis en general, se va a traducir al final en la salida, ¿no? Del intraelectravascular, ¿no? Y como salen proteínas, vamos a aumentar la presión intersticial, ¿no? A nivel, ¿no? La presión oncótica intersticial y lógicamente va a jalar más líquidos. Bien, entonces, en la situación ya, ¿no? De que si esto progresa y no damos un tratamiento con volúmenes, estos pacientes, lógicamente, por la extravagación severa de plasma, va a conducir a derrames y a un shock, ¿no? Asimismo, un segundo mecanismo va a ser el sangrado grave, va a producir daño grave de órganos porque es una enfermedad multisistémica, y esto se va a traducir en una hepatitis, una hepatopatía, una nefritis, una encefalitis o una miocarditis. Bien, los pacientes que presentan ya, que acuden a nuestro servicio y que tienen el rash, son, digamos, posiblemente los que más se diagnostican, ¿no? En forma, digamos, oportuna y no se retardan en su diagnóstico, ¿no? Porque ya se piensa. Entonces, los RAS que estamos viendo en nuestro hospital, por ejemplo, tenemos de dos tipos, ¿no? Este paciente que llega a la emergencia del hospital en el día 5 de enfermedad, un exantema del quinto y sexto día. Cuando ya están en el día 8 o 9, ya podemos ver lo que ustedes van a leer en la literatura, ¿no? Que son las islas blancas en un mar rojo, ¿no? Este paciente, por ejemplo, llegó en el día 8 de enfermedad, ¿no? Bueno, se lo hospitalizó porque ¿no? por la alarma, ¿no? Por la situación epidemiológica, ¿no? Un exantema, ¿no? Y que en realidad esto puede durar unos 3 días o 4 días, ¿no? Hasta el día 12 o 13 ya va a desaparecer el exantema, ¿no? Entonces tenemos un exantema de los primeros días y luego un exantema ya tardío, ¿no? Bien, en la clasificación de la gravedad del dengue, entonces es importante definirlo bien porque de acuerdo a eso vamos a brindar el tratamiento, el manejo. Y tenemos, digamos, ¿no? Un manejo, digamos, para el primer nivel, ¿no? De atención. Tenemos el manejo que debe darse en los hospitales, ¿no? O en las unidades ¿no? En las unidades de vigilancia clínica, ¿no? Y un manejo, lógicamente, en la SUSI, ¿no? En los hospitales. Entonces, los dengues sin signo de alarma deben ser manejados en el primer nivel de atención. Si nos llegan estos pacientes, lógicamente, hay que darles la atención inicial y luego derivarlos. No pueden regresar a casa, pero ojo, lógicamente, acá lo importante es la consejería. La consejería, ¿no? Se le debe entregar una ficha que se ha dejado en las emergencias para que puedan decir que si presenta los signos de alarma debe acudir a un establecimiento de salud inmediatamente o regresar al hospital, ¿no? En cambio, los que ya presentan los signos de alarma son los que se hospitalizan y hay que evaluar si estos tienen comorbilidades o no tienen comorbilidades. Entonces, en cuanto al manejo, las guías de la OPS establecen ya bien clara, ¿no? Lo que hay que hacer, cuál es, ¿no? la guía que hay que seguir en el manejo. Siempre ante un paciente sospechoso con dengue hay que respondernos esta pregunta, ¿no? Si es un paciente sospechoso, hay que definir en qué fase del dengue se encuentra, en la fase febril, fase crítica, fase de recuperación, porque los pacientes pueden llegar al segundo día, pueden llegar al cuarto, quinto día, o a veces llegan incluso en la fase octava por el RAS que presentan, ¿no? En los niños generalmente llegan, muchos de ellos llegan sobre todo en la fase febril. Recuerden que los padres que tienen un niño con fiebre, y esta fiebre alta llega a 40, tienen de 3 a 4 episodios al día, calma temporalmente con el paracetamol y retorna la fiebre. Entonces son los que más llegan en estas fases, ¿no?
Sin embargo, los adultos pueden llegar a partir del tercero, cuarto, quinto día en adelante, ¿no? Porque primero muchos se automedican, ¿no? Y luego ya cuando ven que ya presentan vómitos o ven que se está asociando a un tipo de sangrado, recién regresan al hospital. Luego hay que preguntar, ¿no? Lógicamente, si presenta o no signos de alarma. Los signos de alarma que hemos mencionado, básicamente los 4 más importantes: dolor abdominal, vómitos, sangrados y la irritabilidad, ¿no? Letargia o postración, ¿no? Hay que definir cuál es el estado hemodinámico y de hidratación del paciente, definir si está en shock, ¿no? Y si tiene una condición, digamos, mórbida asociada. Nosotros como hospital recibimos muchos pacientes diabéticos, muchos pacientes hipertensos y muchos pacientes de la tercera edad. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿no? Y hay que definir si requiere o no requiere hospitalización. Aquellos que no tienen signos de alarma, estos van a pertenecer al grupo A, ¿no? Y aquí, ¿no? Y lógicamente este grupo A va a ser manejado de manera ambulatoria, ¿no? Y con la consejería respectiva, ¿no? Bien, en cambio, los que tienen signos con dengue con signo de alarma en general pertenecen al grupo B2, ¿ya? Estos deben ser hospitalizados, ¿no? Y los que tienen ya manifestaciones de dengue grave deben ya también ser hospitalizados y deben ser manejados en una unidad de cuidados intensivos o una unidad de cuidados intermedios, ¿no? El grupo B1, que no lo he mencionado, es porque son aquellos pacientes que no tienen, digamos, signos de alarma, pero que tienen una condición especial. ¿Quiénes son? Las gestantes. Gestante con dengue, igual hospitalización, ¿no? Tenemos una condición, pacientes que son hipertensos, no controlados o inadecuadamente controlados, pacientes que tienen diabetes mellitus, ¿no? Y que están con tercera edad, ¿no? Estos pacientes deben ser hospitalizados si tienen el diagnóstico de dengue o sospecha de dengue, ¿no? O sea, son pacientes que al momento no tienen el signo de alarma, pero que por su condición de comorbilidad necesitan ser hospitalizados. Entonces, es importante definir esto, ¿no? ¿Es dengue o no es dengue? Ante un caso febril, ¿no? Que venga de una zona endémica. ¿En qué fase está? Si sospecha en dengue, si es fase febril, fase crítica o fase de recuperación. ¿Presenta signos de alarma? ¿Cuál es el estado hemodinámico del paciente? ¿No? ¿Está estable o no? Hay que determinar la PAN, si está en menos de 70 miligramos o si está en shock, ¿no? Y si es dengue grave o no es dengue grave, ¿no? Bien, hay un estudio que determinó, ¿no? Dado por la OPS, ¿no? De 217 estudios, ellos incluyeron 237.191 pacientes y establecieron estos criterios de hospitalización, ¿no? En los pacientes con dengue, ¿no? Bien, todos aquellos que tienen dengue con signo de alarma, dengue grave, intolerancia oral, pueden estar en el segundo día, pero no toleran la vía oral, hay que hospitalizarlos. Los que tienen dificultad respiratoria en general, acortamiento de la presión de pulso, o sea, la presión, ¿no? Diferencial, ¿no? O sea, de la sistólica menos la diastólica, menor o igual a 20, ¿no? Prolongación del llenado capilar mayor de 2 segundos, aquellos que tengan hipotensión shock, hipotensión arterial, los que son nefrópatas, o sea, ya tienen un diagnóstico de insuficiencia renal aguda, embarazo y coagulopatía. Estos sí fueron, digamos, en el estudio salió que deben ser hospitalizados. Y consideró también algunas otras adicionales, como por ejemplo aquellos, ¿no? Aquellos pacientes que tienen problemas de tipo social, o sea, pacientes indigentes que no tienen, digamos, la posibilidad de ser seguidos en casa o de recibir el tratamiento en casa, ¿no? Entonces, es importante tenerlo presente, ¿ya? Entonces, a esto hay que ver bien. El siguiente es el algoritmo para el manejo de pacientes sin signo de alarma, como ya lo hemos visto. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Simplemente lo fundamental es que ellos van a recibir paracetamol e hidratación, cualquier tipo de líquido, ¿no? De líquidos y lógicamente y recomendar no usar AINES, ¿no? Y estar en reposo, ¿no? Y deben tener un monitoreo de cada 24 a 48 horas, ¿no? Si aparecen los signos de alarma deben regresar inmediatamente al hospital o ir a un establecimiento de salud, ¿no? Bien, entonces estos pacientes no deben ser hospitalizados porque no tienen signo de alarma y pueden ser monitoreados en casa. Si tienen una comorbilidad, ¿no? Hay que
definir el criterio de hospitalización. Si es gestante, si es diabético, si es hipertenso, posiblemente sí. Si es sí, preferencia a la unidad de dengue u hospitalizarse. Bien, y siempre a este tipo de pacientes, por favor, nunca, ustedes no van a poder definir si ese paciente que ustedes lo vieron por primera vez en su segundo día, no van a definir si va a evolucionar bien o mal. Va a depender de cuánto se adhiere al tratamiento o las recomendaciones que nosotros le demos, ¿no? Entonces, porque pueden hacer una forma, ¿no? Pasar de dengue sin signo de alarma a dengue, con signo de alarma e incluso a dengue grave, ¿no? Entonces, todos los pacientes que son vistos y que son, ¿no? Digamos, que no tienen signo de alarma, deben tener esta consejería. Esta consejería, el reposo adecuado, consumo adecuado de líquidos, sal de hidratación oral, pueden usar caldos, jugos, ¿no? Infusiones, pero no gaseosas, por favor. Si presenta fiebre, tomar paracetamol, no usar AINES, y darle estas recomendaciones, ¿no? De cuáles son estos signos de alarma, y a esto le estamos agregando el trastorno del sexual, la dificultad respiratoria, acudir inmediatamente al hospital. Entonces, en las emergencias vamos a tener muchos pacientes que van a llegar en esta condición, ¿no? Bien, sin tener signos de alarma. Quiero presentar este caso, ¿no? Que hemos visto en nuestro hospital, ¿no? Miren, es una paciente de 15 años, bueno, ingresó el 18 de abril de 2022, procedente de Caraballo, con un tiempo de enfermedad de 2 días. O sea, estamos hablando, ¿no? Digamos, pero que tuvo una evolución rápida. Miren, 2 días ingresa con fiebre, ¿no? Malestar general C, parcialmente con paracetamol. Al tercer día se asocia a dolor abdominal, ¿no? Sigue persistiendo con fiebre, se asocia a un episodio de deposición líquida sin moco, por lo que acude a emergencia del hospital Loaiza. Su diagnóstico de ingreso en la emergencia es síndrome febril, visitopenia, neutropenia moderada, ¿no? O sea, no se pensó hasta ahí en dengue, ¿no? Bien. Entonces, y ustedes ven desde el punto de vista de antecedentes, no solamente, bueno, hay animales en casa, un perro, un gato, familiares, ¿no? Un vecino con fiebre, y en el examen físico, lo único contributorio, como pueden ver ustedes acá, es que tenía una inyección conjuntival bilateral. El resto era no contributorio, ¿no? Bien, llega con este hemograma del día 19, ingresó, ¿no? Esto ya es al tercer día, llega con 1820 de leucocitos, ¿no? Y tenía segmentados 34, ¿no? Cuando se hace ya el porcentaje en sí, ¿no? En sus valores absolutos, salió con una neutropenia moderada. El diagnóstico ya en piso, ¿no? Era visitopenia, etiología determinada, síndrome febril, descartar un foco gastrointestinal, dengue probable, neutropenia moderada febril, descartar un proceso linfoproliferativo y una paciente eutrófica, ¿no? Estos, miren, un TGO que estaba en 82, se le hace la prueba rápida, ojo, la prueba rápida sale no reactiva, ojo, la prueba rápida tiene baja sensibilidad, no confiamos en la prueba rápida, si nos sale positivo, ayuda, pero si nos sale negativo, tenemos que pedir la prueba convencional, que es el NS1 en los primeros 5 días, o ¿no? el ELISA tipo IgM si está más de 5 días, ¿no? Bien. Es visto por varias, ¿no? Por varias interconsultas, ¿no? Todos, bueno, consideran que es un síndrome febril, descartar bacteriemia, ¿no? Hematología también hay que descartar ¿no? Un posible, digamos, una posible, ¿no? Enfermedad neoplásica de tipo hematológico, ¿no? Epidemiología, sí, bueno, como venía en la zona de Caraballo, teníamos el conocimiento de que ya había casos de dengue, si pensamos en un dengue probable, ¿no? Bien, este paciente evoluciona moldeablemente estable, febril, ¿no? Estaba en tratamiento antibiótico, se tuvo que retirar el tratamiento antibiótico, está el flotil de sangre periférica sin presencia de blastos. Esta paciente, en realidad, pasaron los días y no presentó ninguna complicación, tuvo un resultado del INS para ELISA de tipo, ¿no? NS1 positivo, ¿no? Entonces fue dado de alta el 25, ¿no? El resultado llegó el 25, ¿no? Y el día 23 fue dado de alta. O sea, en realidad su diagnóstico final fue un dengue sin signos de alarma y una neutropenia febril moderada. ¿Ya? Entonces hay que tener, sí, ¿no? Siempre la sospecha, ¿no? Sobre todo en los pacientes que llevan síndrome febril con neutropenia
o visitopenia, como les puse al inicio, ¿no? Hay que considerar al dengue como una posibilidad diagnóstica. Bien, acá está el resultado de la ELISA NS1. El otro grupo de pacientes que son aquellos que sí necesitan ser hospitalizados, aquellos que son dengue con signo de alarma, ¿no? Hay que ver si estos pacientes tienen una comorbilidad o si son adultos mayores. Si tienen signo de alarma y no son adultos mayores o no tienen una comorbilidad, bueno, se sigue este algoritmo, ¿ya? Se inicia con 10 cc por kilo de peso, ¿no? Con soluciones cristaloides, con cloruro de sodio al 0.9 por mil. No usamos soluciones hipotónicas, por si acaso, ni usamos destroza, ¿ya? Entonces hay que reevaluar si hay mejoría clínica del paciente. Ojo, acá esto se pasa en 1 hora y luego tenemos que hacer el monitoreo. La clave del éxito, sobre todo en todos los que tienen signos de alarma, en esas 24 48 horas, es estar pegado al paciente. Un monitoreo estricto debe ser manejado en una unidad, ¿no? Digamos, de vigilancia clínica, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque las terapias pueden ir variando durante el día, ¿ya? Entonces, iniciamos con 10 y si hay respuesta, no hay mejoría, vamos reduciendo los volúmenes, ¿no? A 5 a 7 mililitros kilo hora, y se va evaluando por 2 a 4 horas, y si hay mejoría, se sigue bajando el goteo, ¿no? Hasta llegar a 2 a 4 mililitros kilo hora. Sin embargo, si no hay respuesta con la primera infusión, ¿no? De 10 ml, si viene 60 a 600, podemos repetir un segundo bolo, ¿no? Ojo que estamos hablando de alguien que no es mayor, no es un adulto mayor, ¿no? Y tampoco tiene hipertensión, ¿no? Estamos hablando de personas adultas sin esos factores, ¿no? Entonces podemos hacer un segundo bolo, pero ojo, ya con un segundo bolo sin una respuesta hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que este paciente puede evolucionar de una forma grave. Incluso se puede repetir un tercer bolo, pero de ahí, si no hay mejoría, hay que clasificarlo como grupo C, porque estamos ante una, digamos, este paciente sigue manifestando sus signos de alarma y no hay mejoría con evolución, no hay mejoría clínica, dado por la desaparición progresiva de signos de alarma, remisión progresiva, ¿no? En general, de la sintomatología general, ya empiezan a lucir tóxicos. Entonces, la diuresis, digamos, para ver la mejoría hay que ver que ya está normal, o sea, debe tener de 0.5 a 1 mililitro kilogramo hora, ¿no? Y vemos si hay una reducción del hematocrito. Entonces, normalmente, antes se dependía mucho del hematocrito. Ojo, el hematocrito nos ayuda, sí, ¿no? Nos ayuda, hay que tener siempre un hematocrito basal. Pero la hidratación, el tratamiento debe iniciarse en base ¿no? al cuadro clínico. Y debemos de tener el hematocrito basal, ¿no? Para ver cómo va la respuesta a nuestro tratamiento, ¿no? Si hay buena tolerancia, ¿no? a la vía oral, es un factor que está mejorando nuestro paciente, ¿no? Bien. El grupo que sí tiene una comorbilidad, o aquellos que son ya de la tercera edad, hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿no? Si bien es cierto, hay que evaluar. Ojo que esto es una guía, ¿ya? No es el 100%, ¿no? Se propone iniciar con 5 ml kilogramo, ¿no? En 1 hora, pero hay que ver, a veces son personas que vienen vomitando con vómitos muy persistentes y esto puede variar, ¿no? Y lo vemos muy deshidratado. Sin embargo, siempre se prefiere, ¿no? En general, esto es en la mayoría de los casos, 5 mililitros por kilogramo en 1 hora, ¿no? Y se va reduciendo, sobre todo aquellos en los ancianos, ¿no? En los hipertensos, en los pacientes diabéticos, ¿no? Y se va reevaluando, ¿no? Se va bajando luego después de la hora, ¿no? Reducir a 4 mililitros kilogramo hora, ¿no? Si hay una respuesta y si hay mejoría clínica, y vamos reduciendo a 3 mililitros kilogramo hora y a 2 mililitros kilogramo hora. Todo esto se hace en una unidad de vigilancia clínica. Deben ser monitoreados al pie del paciente. No es el sistema que habitualmente tenemos, ¿no? De que usamos la visita y lógicamente, ¿no? Dejamos de verlo unas horas o para verlo en el siguiente turno, ¿no? Bien. Acá no, acá tiene que haber un personal permanentemente pegado al paciente, sobre todo en la fase clínica, ¿no? Igual, hay que reevaluar. Si no hay mejoría, se puede pasar hasta un segundo bolo, incluso hasta un tercer bolo, ¿no? Y hay que ver la mejoría clínica del paciente. Básicamente está dado por una diuresis, eso es lo que no, una diuresis, ¿no? Y los signos vitales, que no tenga taquicardia, que sean estabilizados, ¿no? Y lo otro es ¿no? Digamos, la remisión progresiva de la sintomatología. Este es un caso 2 que quiero presentarles, también
un paciente de 11 años, procedente de Caraballo, que ingresó el 13 de abril de 2022. Acá se ingresó a los 5 días. Entonces, si yo veo en qué día está ingresando, entonces yo digo, ¿no? Ojo que los niños o los menores de 15 años pueden hacer, digamos, la fase crítica, pueden iniciar incluso desde el segundo día. ¿Bien? Al quinto día yo ya asumo y pienso en dengue, debe estar en su fase crítica. ¿Ya? Entonces, igual, con 40 grados, ingresa el paciente, presentó 40 grados, cede parcialmente con antipiréticos, 4 días antes del ingreso se añade vómitos, acá tenemos un signo de alarma, en 3 oportunidades persiste con malestar general, decaimiento, motivo por el cual es llevado a la emergencia. Igual, el diagnóstico también fue similar, síndrome febril, ¿no? En la emergencia, visitopenia, neutropenia febril. Bueno, este paciente sí vino, ¿no? Taquicárdico, con una frecuencia respiratoria, ¿no? Más de 20, con 40 grados, ¿no? Febril, y el resto del examen no era contributorio. Entonces, miren, este es el hemograma, ¿no? El ingreso, ¿no? Con 1080, acá con 46 de segmentados, sí tenía, ¿no? Si ustedes sacan, está menos de 500, era una neutropenia febril. En estos casos sí es necesario, por lo menos estos días, tenerlo, ¿no? Bajo un mosquitero, porque está en fase febril, en fase virémica, y también por el riesgo de adquirir otras infecciones, porque recuerden que, ¿no? Estos pacientes también tienen deficiencia temporal del CD4 y del CD8, ¿no? El día 14 recién se empieza ya a elevar, ¿no? Progresivamente. Entonces, las plaquetas me indican más o menos en qué momento de la enfermedad estamos, ¿no? O sea, o a veces el valor más bajo de la plaqueta me indica a veces ¿no? el ACMED, ¿no? De la enfermedad, ¿no? Bien, el día ya al sexto día se llegó hasta 64.000 sus plaquetas, ¿no? Y luego ascendió progresivamente. Este paciente sí era, cuando se le diagnostica inicialmente, era un caso sospechoso de dengue. ¿En qué fases? Estaba en fase crítica. Signo de alarma sí tenía, ¿no? El vómitos. Bueno, era discutible si el paciente estaba en un estado estable o estaba con una alteración hemodinámica. Si bien es cierto, su PAM no era menos de 70, ¿no? Y para los niños o menores de 11 sí hay una tabla que hay que usarla, ¿no? Es dengue grave, en general, en este caso, la paciente no manifestó una evidencia ¿no? digamos, de dengue grave, ¿no? Por eso fue catalogado como no. Bien, estos son los brazos, miren, como les decía, el TGO siempre se aumenta más que el TGP, ¿ya? Esta paciente luego, posteriormente, miren, llega incluso a varias veces, ¿no? Acá en casi 3, 4, hasta 6, 7 veces el valor, 3 veces, ¿no? Bien, entonces hay que ver siempre estos valores, pero luego se normalizan progresivamente. Igual, el test rápido, miren, pues no reactivo, y dije no reactivo, entonces el test rápido no tiene buena sensibilidad para el diagnóstico, y si pensamos en dengue, hay que hacerle la prueba, ¿no? De la ELISA de tipo IgM, si tiene más de 5 días, y si tiene menos, PCR, o la prueba antigénica NS1, ¿no? De la proteína no estructural. Este es el paciente, ¿no? Miren ustedes acá, ese es un RASH del sexto día, como ya se está visualizando. Y en la ecografía abdominal no había, digamos, líquido en cavidad, ¿no? Su diagnóstico, si en piso, hospitalizado, fue neutropenia febril, incluso se consideraron síndrome de hombre rojo por el tipo de, ¿no? de rash que presentaba. Hubo gingivitis, ¿no? A una manifestación de sangrado, descartar dengue, leptospirosis, descartar leucemia, ¿no? Este paciente luego también fue visto por hematología, ¿no? Incluso tuvo una programación para un AMO, el cual fue suspendida. El paciente fue dado de alta por evolución favorable el día 24, ¿no? Se suspende, ¿no? El AMO y llega un resultado de ELISA IgM para dengue positivo, ¿no? La toma de muestra fue el día 20. Este paciente fue diagnosticado como dengue con signos de alarma y fue una neutropenia febril, ¿no? Por el dengue. El dengue puede dar una pancitopenia, puede hacerse una neutropenia febril, pero es transitoria. Bien, acá está su resultado de la ELISA de tipo IgM de este caso, ¿no? Bien. Este es otro caso que lo hemos visto recientemente acá en nuestro hospital, porque también es aleccionador, ¿no? Es un paciente de 43 años,
Vive en Chiclayo. Su último viaje, no, bueno, vino de viaje a Ica, ¿no? Sobre todo a Chincha, ¿no? Lugar en Ica tiene la fecha 9 fallecidos por dengue. Fecha de viaje, ¿no? El 15 de abril. Fecha de ingreso aquí a nuestro hospital fue el día 21, ¿no? Hace algunos días de este mes, ¿no? Inició sus síntomas el día 17, ¿no? O sea, vino con 5 días de enfermedad. Prefiere iniciar con fiebre, malestar general. Al cuarto día se agrega dolor abdominal persistente, ¿no? Hospitalizado en el tercer día, o sea, ¿no? El tercer día se hospitaliza en el hospital de Chincha y sale de alta voluntaria el cuarto día, ¿no? El cuarto día, llega a la emergencia del hospital el día 21, o sea, el quinto día de enfermedad, con plaquetopenia severa, sin signos de sangrado, con dolor abdominal intenso. El diagnóstico de ingreso sí fue aquí, ¿no? En la emergencia, fue dengue severo, ¿no? Bien, aquí sí pensaron en dengue, solo que teníamos, digamos, diferencias ¿no? en qué etapa, digamos, en cuanto a la clasificación final. Bien, acá está, acá en esta tablita, ¿qué es lo que debemos hacer con todos los pacientes? Como es una enfermedad aguda, nosotros podemos ir monitoreando día por día y debemos hacer esta tablita, ¿no? Miren, como ven ustedes, tenemos acá, ¿no? O sea, desde que inicia, desde el día 1 hasta el día 10, ¿no? Bien. El día 17 que inicia la fiebre, ¿no? Siempre el primer día hay que considerar ¿no? El inicio de la fiebre. Miren, ¿no? Fiebre, 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 ¿no? El primer y segundo día, ¿no? Ha tenido fiebre por 3 días, solo que al tercer día de enfermedad, estamos hablando, no de hospitalización, ¿no? ¿No? Al tercer día el paciente se hospitaliza, ¿dónde? ¿No? En Chincha, ¿no? Pero al cuarto día, ¿no? El paciente presenta dolor abdominal, está febril, ya no tiene fiebre, pero él, ¿no? Se encuentra ¿no? en mal estado general. Él pide su alta voluntaria de este hospital y ese día, miren, ya tenía 18.000 de plaquetas, ¿no? Es difícil, ¿no? Darle alta a alguien con 18.000 y estando con dolor o en mal estado general, ¿no? Entonces nos llamó la atención porque no venía ni siquiera con hoja ¿no? de referencia, ¿no? Sino acudió voluntariamente por el alta voluntaria. Ya, pero llegan a nuestro hospital el día 5. Y el día 5, cuando llega al hospital, ¿no? Seguía con dolor abdominal, no había sangrados a febril. Miren, el día 5 este paciente llega con una temperatura de 36.6, una presión arterial de 114/67, una PAN de 83, ¿no? El TGO en 114, llamó la atención, ¿no? El TGP 673, no sabemos si fue un error, pero estuvo ahí, ¿no? Los leucocitos no teníamos acá la leucopenia, ¿no? Estaba con 5.770. Las plaquetas, sino, estaba en 6.000, ¿no? Recibió transfusión de plaquetas, ¿no? Entonces, en ecografía, había líquido libre en cavidad abdominal, 500 cc, ¿no? Y había efusión pleural. La efusión, o sea, tenía tercer espacio, ¿no? Ingresó de emergencia al Hospital Nacional, ¿no? Donde le transfunden las 6 unidades de plaquetas, ¿no? Ahí tiene el diagnóstico ¿no? de dengue severo, hemoperitoneo, incluso pensaron en interconsulta, cirugía, UCI, ¿no? Entonces llamó la atención, o sea, que luego de la transfusión de plaquetas, en vez de subir, aún disminuyó, ¿no? Al sexto día, 37 grados, mantenía ¿no? Una PAN de 92, una PAN adecuada, no había leucopenia, ¿no? La hemoglobina estaba en 14, un hematocrito de 41, ¿no? Puede ser que sí un hemoconcentrado, pero las plaquetas, miren, en 4.000, ¿no? Se le hace, se le solicita el NS1 y IgM para dengue, ¿no? Y ya nosotros lo vemos acá, ¿no? O sea, dengue, nosotros nuestro diagnóstico fue un dengue con signo de alarma en fase crítica, ¿no? Y lógicamente pedimos la interconsulta de infectología también para el manejo, ¿no? Este paciente el día 7 de enfermedad estaba febril, mega síntomas, tenía una adecuada PAN, sus plaquetas, miren, sube a 37.000, ¿no? Y luego el día 8 ya estaba feliz sin síntomas, buena presión,
sus transaminasas ya empiezan ¿no? Están ya disminuidas, a menos de los valores anteriores, pero todavía por encima del basal, del normal, ¿no? Ya estaba con 121.000 de plaquetas, ¿no? Y ya no se evidenciaba líquido libre, ¿no? Sobre todo a nivel peritoneal, ¿no? Bien, este paciente es dado de alta, ¿no? Es dado de alta el día 9 de la enfermedad, es en fase de convalescencia, donde se va a reabsorber los líquidos. Entonces, como ustedes pueden ver en la figura, este es el RAS que presentaba este paciente, sí tenía el abdomen distendido. Sin embargo, fue visto por cirugía, fue visto por otras especialidades, ¿no? Entonces, acá hacemos algunas sugerencias, ¿no? De no transfundir plaquetas si el paciente no sangra o no hay evidencia de sangrado. No hay estudios que indiquen que se debe dar profilácticamente plaquetas, ¿ya? Cuando un paciente sangra, lo que está indicado es usar paquetes globulares, ¿ya? En la SUSI sí se puede usar paquetes globulares, incluso crioprecipitados, porque también en los pacientes graves que sangran, también hacen apoptosis y pueden tener disminución de los factores de la coagulación, ¿ya? Entonces, miren esto para que vean, ¿no? Las sugerencias, UCI, ¿no? Un dengue severo, plaquetopenia severa, soporte transfusional, ¿no? En la UCI, dengue con signos de severidad, abdomen agudo de descartar quirúrgico, evaluado por cirugía, ¿no? Cirugía general también le evalúa descartar ascitis subpunción bajo guía ecográfica, ¿no? Entonces, hay que recordar que en los pacientes con dengue evitamos ser muy invasivos si es que no si es que no hay la necesidad o tenemos, no estamos viendo de que el paciente esté presentando una desmejoría, ¿ya? Entonces, lo principal es determinar, ¿no? O sea, no, porque si nosotros le hacíamos a un procedimiento invasivo, este paciente se complicaba, ¿ya? Porque justo estaba en la fase crítica. Felizmente no se llegó a hacer eso, ¿no? Y bueno, este paciente tuvo una mejoría ¿no? En su seguimiento, ¿no? Ya, ¿no? Nosotros sí recomendamos no transfundir plaquetas. Si presenta sangrado, transfundir plaquetas globulares, ¿no? Y hay que tener el monitoreo estricto de estos pacientes, ¿no? Sobre todo con el balance electrolítico, sobre todo los que tienen tercer espacio, tenemos que estar pegados al paciente. Debe tener una hoja de monitoreo aparte, ¿no? Y una evolución, digamos, en esa hoja de monitoreo en forma horaria, ¿no? Bien. Ya, este paciente fue de alta y su diagnóstico final fue bueno, para nosotros es un dengue con signos de alarma, ¿no? Que hizo un tercer espacio. Bien. Este es el grupo ya el grupo C, esto ya es otro grupo de pacientes, ¿no? Aún no hemos tenido un caso así muy evidente, ¿no? Salvo un caso sospechoso de encefalitis que ingresó hace algunos meses aquí al hospital, pero que no pudo ser comprobado. Sin embargo, sí quiero presentar otros casos de otros lugares donde sí se han presentado formas graves, ¿no? En las formas graves, ojo, uno que deben ser manejados en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? En los lugares donde no hay cuidados intensivos, una de las cuidados intermedios, pero ojo, es importante definir, ¿no? Si es un paciente con comorbilidad, si es embarazado o adulto mayor. Si no es, ¿no? Este paciente debe recibir, o sea, se debe iniciar, ¿no? Para el shock hipovolémico debe iniciar inmediatamente, ¿no? Una solución con cristaloides a 20 mililitros por kilogramo de peso en 15 a 30 minutos, ¿no? Si hay una respuesta, ¿no? Uno puede reducir el goteo a 10 ml por kilogramo hora y así sucesivamente, a 5 o 7 hasta llegar a 2 4, ¿no? Este es el arte del manejo, pero debemos de tener una guía de cómo ir bajando, ¿no? El goteo. Si persiste el choque, ojo, hay que administrar un segundo bolo, ¿no? De cristaloides y podemos administrar un tercer bolo de 20, ¿no? Bien, ojo, después del tercer bolo, incluso el tercer bolo, en otras literaturas a veces recomiendan ya empezar a usar los coloides, ¿no? Los coloides también se pueden usar, ¿no? Ya sea el Marcel o la poligelina, pero se usan para sacarlos del shock y luego regresar al cristaloide. Dado que los coloides también pueden tener el efecto, ¿no? El efecto de producir salida del intravascular al extra y aumentar la presión oncótica intersticial, ¿no? Y pueden tener después una salida. Entonces, ¿qué hacemos con los coloides? Si decidimos pasar a coloides, lo usamos por poco tiempo, sacamos el shock y regresamos a los cristaloides.
De persistir la presencia del shock, a pesar de haber recibido los volúmenes adecuados, estos pacientes ya tienen que ser manejados posiblemente con ver la función de bomba, ver ya manejo de UCI, ¿no? Pueden usar, ¿no?, las aminas, ¿no?, que sí se ha visto en otras series, ¿no? Y lógicamente hay que ver el estado hemodinámico del medio interno, hay que ver si estamos en acidosis, el grado de lactato, ¿no?, las otras condiciones médicas que son parte del, ¿no?, de las complicaciones de estos pacientes, ver si tiene, ¿no?, ya falla multiorgánica, ¿no?, ver cómo está la diuresis, si ya está haciendo una ira, ¿no?, ya está en insuficiencia renal, ¿no?, y lógicamente el monitoreo sí debe ser estricto, estar pegados al paciente, ¿no?, un manejo de UCI, ¿no? En cambio, en el adulto mayor, sí, ¿no?, si es mayor de 60 años, hay que tener mucho cuidado, ¿no? En ellos, igual, manejamos el shock, hay que manejar el shock, ¿no? ¿No? Podemos individualizar al paciente, ¿no?, de acuerdo a la historia de cuánto ha perdido, ¿no?, su kilo de peso, ¿no? Podemos, en algunos casos, incluso en la comorbilidad, iniciar a 20 cc, ¿no? O sea, ¿no?, pero va a depender de, digamos, de otras variables, cómo está la presión, digamos, si es diabético, ¿no? Si está en un shock profundo, entonces necesitamos, ¿no?, la dilatación. Pero individualizamos el caso, ¿ya? Tanto en pacientes adultos, los que tienen comorbilidad, y las embarazadas. Recuerden que las embarazadas, si están en el tercer trimestre o si están en trabajo de parto y van a sangrar, tienen un alto chance de complicaciones e incluso de fallecer. Este es un caso 3, una paciente de 10 años, procedente de Iquitos, ¿no?, quien había presentado ¿no?, esto fue en el brote de dengue del 2011-12 de Iquitos, con un tiempo general de 2 días, cefalea, fiebre, escalofrío, náuseas, vómitos y dolor abdominal. O sea, tenía signos de alarma, fiebre, incluso, ¿no?, con signos de alarma. Ingresó con 90-60, depresión, con febril, taquicárdica, ¿no?, y polimnélica. En regular estado general, ¿no?, deshidratada, ¿no?, con un dolor abdominal leve en el epigastrio. El resto del examen sin alteraciones, ¿no? Miren, los líquidos que le administran inicialmente fueron muy bajos, ¿no? Estaba con signos de alarma y no cumplía, ¿no?, el parámetro de haber iniciado con 10 cc, taquicárdica, polimnéica, ¿no? Entonces, esta paciente lógicamente podía complicarse, ¿no? Y eso es lo que pasó, ¿no? Tenía el día 20, al tercer día, ya se encuentra con 3.700 leucocitos, ¿no? Se le hace un examen de prueba rápida para dengue, ahí sí sale NS1 positivo, combo, ¿no? Y tenía una TGO de 43, una TGP en 29. Esta paciente, bueno, se le evalúa si viene de zona endémica de dengue, sí, en que ya tenía el diagnóstico, en qué fase está, en fase crítica, tenía signos de alarma, sí, vómitos, dolor abdominal y estaba inestable, ¿no? Esta paciente ya tenía taquicardia, ¿no?, y el dolor abdominal. En realidad la taquicardia era lo que nos llamaba la atención. Es dengue grave, entonces en evolución se definió, ¿no? Evoluciona con aumento de dolor abdominal, náusea, vómitos, intolerancia oral y hace un pico de hipotensión. De repente fluorescente que responde inicialmente a cristaloides y conoides, ¿no? Se agrega distensión abdominal con reducción de ruidos y dolor intenso en la palpación superficial. En ecografía se encuentra esplenomegalia, líquido olivo en cavidad, 635 mililitros, hay un derrame pleural derecho e izquierdo, ¿no? Este paciente sí fue catalogado como un dengue grave, ¿no? Ya se agrega, tenía con esa presión, ¿no?, hipotensa, tenía una PAN menos de 70, ¿no? Y esta es la paciente, miren ustedes, tiene un rash tenue, ¿no? Aquí a la digitopresión, ¿no?, se evidencia, ¿no?, la palpación, como la diferencia, ¿no? Ese es el rash que vemos, ¿no?, inicialmente, no es el rash tardío todavía, ¿no? Es un eritema, ¿no?, de la digitopresión deja la huella, ¿no? Y miren el recuento de plaquetas, ¿no? O sea, ella ingresó desde el segundo día ya con signo de alarma, ¿no? El día 5, en fase crítica, presentó su plaqueta más baja, que eso se correlaciona con el hematocrito. Cuando nosotros le hacemos el hematocrito, el día 5 también tuvo el valor más alto, tuvo más de 50, ¿no?
y lógicamente va bajando de acuerdo a la terapia, ¿no?, que va recibiendo, en la fluidoterapia, ¿no?, con cristaloides. Tuvo una evolución favorable a partir del día 7 de la enfermedad, se redujo luego la dilatación endovenosa y se priorizó la vía oral. Estos pacientes deben pasar, apenas toleren la vía oral, pasar a esa vía. Se redujo el dolor y la distensión abdominal y fue dada de alta el 1 de febrero, o sea, fue dada de alta al día 9, ¿no? El diagnóstico final fue un dengue grave, ¿no? Este es otro caso, un caso que también es muy emblemático para nosotros allá. Una paciente de 16 años, ¿no?, estudiante, ¿no?, ingresa a emergencia el día 4 de febrero del 2012, ¿no? Dentro de lo positivo, ¿no? Bueno, en la zona tropical, lógicamente muchos pacientes tienen historia de haber eliminado ascaris, ya sea por vía rectal o sino a través de la boca. Esto fue a Falidasis a los 2 años de edad, eliminó parásitos por la boca, y dentro del punto de vista epidemiológico para dengue, la madre tuvo dengue hace 1 año, y refiere que no fue hospitalizada, ¿no? Bien, esto es lo que tenemos que hacer siempre. Como son enfermedades agudas, ¿no?, que generalmente tienen 3, 4, 5, 7 días de enfermedad, hay que hacer la línea de la curva del tiempo y ver cómo se van iniciando los síntomas y cómo van apareciendo, cómo se van agregando. Por ejemplo, la fiebre, desde el día 1 lo presentó hasta el día 5. Fiebre, ese día de escalofrío, malestar general, dolor osteomuscular. La paciente se automedica con paracetamol e ibuprofeno, sin mejoría, ¿no? Miren, después del día 3, el día 4, presentó vómitos en una oportunidad de contenido claro, ¿no? Se asocia a gingivorragia y sangrado vaginal, ¿no? Usa 3 toallas higiénicas. Al 5.º día, un vómito de aproximadamente 200 cc con rasgo de sangre rojo rutilante, o sea, hace una hematemesis franca. ¿Bien? Esta paciente está chocada, 60/40 de presión arterial, taquicárdica, polineica, 38, ¿no? O sea, está febril, ¿no? Es una paciente de mal estado general, ventila espontáneamente, quejumbrosa, pálida, piel elástica, palidez marcada, presencia de petecias en cara anterior de antebrazo y brazo izquierdo, ¿no? En cabeza, sobre todo a nivel de cavidad oral, mucosa oral seca, evidencia de gingivorragia moderada activa en arcada superior e inferior. Aquí está la paciente, había sangrado en la arcada superior, sangrado en arcada inferior de los dientes, y bueno, a nivel cardiovascular, los ritmos cardíacos estaban taquicárdigos. A nivel de abdomen era dolorosa la palpación profunda en el epigastrio y mesogastro. Desde el punto de vista neurológico, son pacientes que a veces asisten, ¿no?, a su desmejoría, ¿no? Tenían una escala de Glasgow de 15, no había síndrome de niños. El diagnóstico de esta paciente fue un síndrome febril hemorrágico, de fatal dengue grave, de fatal leptospirosis y de fatal malaria, que procedía de una zona endémica, ¿no?, de estas enfermedades metaxémicas y arbovirosis. Bien, llegó con 80.000 de plaquetas. Miren cómo, ¿no?, la albúmina, ¿no?, en 2.78 hay una inversión, ¿no? Las globulinas en 3.65, es una paciente joven, tenía una creatinina 1.23, estaba con una hiperazoemia. Para la paciente que no refería daño renal previo, ¿no? Miren la placa, ¿no? Acá podemos, miren, acá hay un borramiento, ¿no?, de este ángulo, de ángulo costodiafragmático. Acá hay un leve velamiento. Entonces sí había líquido en cavidad pleural, y está el sangrado, los coágulos de sangre. Esta paciente, miren, el día 7, 3 días, bajó sus plaquetas, bajaron de 80.000, ¿no? El del ingreso, el día 7 bajó a 46.000 de plaquetas, ¿no? Y esta es la presión arterial, el monitoreo de la presión, ¿no? Ojo, es así como llega el día 4. Pero como aquí ya vemos, hay una mejoría en su presión, pero esto es con el tratamiento, con la hidratación adecuada. Esta paciente sí llegó a recibir paquetes globulares porque había un sangrado franco, había una hematemesis, ¿no? Y esto lo podemos ver acá, miren, ¿no?, como su hematocrito bruscamente, ¿no? Acá, el día 6, al segundo día del ingreso, miren, ¿no?, tenía un hematocrito de 28. Y sí había el sangrado evidente, ¿no?, la hematemesis que se ve, ¿no?, verificada, ¿no? Recibió 2 paquetes globulares
en ningún momento recibió plaquetas, ¿ya? Y ven posteriormente con la hidratación adecuada cómo sube, ¿no?, el hematocrito, cómo se eleva. Las plaquetas se van elevando progresivamente, y no había, a nivel abdominal no se evidenciaba líquido, o sea, predominaba más el shock y el sangrado en esta paciente, ¿no? Y sí hubo un derrame pleural, leve, pero hubo. Se le hizo la muestra para dengue, sobre todo tenía el IgM, el ELISA IgM era reactivo, y también tenía el ELISA IgG de dengue reactivo. Esto significaba que la paciente tenía una infección pasada, y sobre eso había hecho una infección actual, ¿no? IgM para leptospira no reactivo. Entonces, es importante hacer, ¿no?, el balance hidroelectrolítico y mantener, en estos momentos que están en fase crítica, siempre hay que mantener un balance positivo, Ya después que salen de la fase crítica, mientras como hay derrame, esto se va a ir reabsorbiendo, ya podemos ir reduciendo los volúmenes en forma adecuada, ¿no? Incluso tener, ¿no?, este balance negativo, pero recordemos que siempre este balance positivo debe ir bajando gradualmente también. Pero este es el monitoreo que tiene que ser al pie del paciente en este tipo de, ¿no?, de casos, ¿ya? Las transaminasas ya se reducen a valores normales, ¿no? Y posteriormente, bueno, cerca a lo normal, de 37 bajo 17, la TGO y la TGP de 25 a 21. Recuerden que es masa predomina de TGO siempre, ¿ya? Se elevan ambas, pero masa predomina de TGO, ¿ya? Y la creatinina ya el día 9, ¿no?, ya se normaliza, ¿no?, por la terapia instalada, ¿no? El diagnóstico fue un dengue grave, ¿no? Hizo un shock hipovolémico, una hemorragia digestiva, también había ginecorragia y una infuria renal aguda, ¿no?, resuelta, con hidratación, básicamente. Bueno, esta es la paciente ya, ¿no?, al alta, ¿no?, cómo se redujo el edema en cara también, y miren, y es importante recordar, este es un estudio que hice en esa época, ¿no? Nosotros hicimos el dosaje de los linfocitos CD4 a muchos pacientes hospitalizados, 34 pacientes hospitalizados con diagnóstico de dengue grave o con signo de alarma. Y veíamos, ¿no?, que en este grupo de pacientes, ¿no?, encontramos una media, ¿no?, del CD4 de 489, ¿no?, que fluctuaba entre 190 y 1317 células. 20 de 34 tenían recuento de CD4 menos de 500. Y en 3 de ellos encontramos un recuento de CD4 menos de 200. Entonces, esto, ¿no?, fue notificado porque recordemos que los pacientes con dengue hacen una disminución del CD4 y CD8 de forma transitoria. De ahí que, como en otros virus, estos pacientes al alta pueden hacer, digamos, si se exponen a otros pacientes que tienen infecciones virales de otros tipos, respiratorias sobre todo, pueden contagiarse muy fácilmente y hacer incluso, ¿no?, cuadros febriles. Incluso hay que sospechar, sobre todo, que hay pacientes que pueden tener dengue y que pueden seguir haciendo fiebre, ¿no? Pueden hacer caso de translocación bacteriana, ¿no? Se ha reportado eso, ¿no? Y, lógicamente, más de 7 días de fiebre en dengue hay que pensar en una coinfección. Dado que tenemos que son pacientes que tienen una disminución de la inmunidad celular de forma transitoria. Hay reportes, ¿no?, de síndrome nefagocítico, ¿no?, que hay que considerarlo también, sobre todo son casos no muy comunes, pero se puede ver en algunos pacientes. Sí, también cerca del 80% de los pacientes nos pueden hacer bradicardia, una bradicardia sinusal, ¿no?, y de ellos incluso un porcentaje de estos pacientes pueden hacer miocarditis. Por lo tanto, si hay bradicardia y vemos que puede bajar incluso a menos de 40, pero que va subiendo progresivamente y no hay otras anomalías, no hay dolor, ¿no? ¿No?, y tenemos una troponina dentro de los valores normales, posiblemente, ¿no?, sea solamente población del mismo virus y que forma parte de la enfermedad, ¿no? Que eso se va a regular. Hemos visto a los pacientes que han hecho bradicardia que a partir del día 11, 10, 11 o 12 ya están normalizados, ¿no? Algunos salen de alta incluso con 58, 60, en borderline, ¿no?, en la frecuencia cardíaca. Y hay que decirles a estos pacientes que apenas salen al alta, no estén en una situación de estrés. Que hagan sus cosas, sí, pero en una situación, digamos, moderada. Porque hemos tenido casos de síndrome post-dengue, hemos tenido casos de lipotimia por una situación de estrés, ¿no? Y bueno, recuerden que sus frecuencias cardíacas
muchas veces salen en borderline, ¿no? En 60, siempre manejaban 70, 80. A veces salen con 58, 60, ¿no? De frecuencia cardíaca. Es importante también recordar que las características clínicas epidemiológicas de las muertes en dengue en Piura, ¿no? En el año 2017, manifestaron de que, ¿no? Del grupo de riesgo es el, ¿no? Que mayormente pueden, ¿no? Tener esta situación. Gestantes, pacientes diabéticos, hipertensos, ¿no? Y también hay que recordar de que, bueno, hacer las transfusiones en forma oportuna, no usar plaquetas, ¿no? Sin embargo, solamente hay una situación donde se indica, ¿no? El uso, ¿no? Profiláctico, sobre todo en gestantes. Es la única situación, ¿no? En aquellos que tengan una plaquetopenia menos de 70 que van a ser intervenidas quirúrgicamente. No hay que tener sangre y plaquetas, y dado de que la mortalidad es alta, si están en fase crítica de una gestante y sangran, hay reportes de casos fatales. Y la unidad de dengue, ojo, debe tener siempre estas características, ¿no? Entonces, bueno, como pueden ver ustedes, este es un hospital de 2-2, pero debe tener uno. Bueno, las camas debe tener su ficha de monitoreo. Acá debe estar indicado el nombre del paciente, ¿no? Uno, las funciones vitales, la PAN, el balance hidroelectrolítico. No necesitamos que tenga mucha información, pero sí día por día, ¿no? Porque van a ver, o sea, como esto es un monitoreo, debe ver, ¿no? Se termina de pasar la ronda y van a seguir a ver, monitoreando cómo están las funciones, ¿no? Debe estar dentro de un mosquitero. ¿Cuánto tiempo debe estar un mosquitero? Sobre todo en fase virémica. Y hemos dicho que el virus en la persona infectada está desde un día antes de inicio de los síntomas hasta el día 5, incluso se reporta hasta el día 6, pero hasta el día 5. ¿Ya? Entonces, este paciente como mínimo debe estar en un mosquitero 5 días desde el inicio de la fiebre. Ese es como mínimo, pero puede estar hasta el día 7. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener en la unidad de vigilancia clínica, en la unidad de monitoreo, tenemos que tener nuestro mosquitero, tenemos que tener nuestra ficha de monitoreo y el personal que va a hacer el monitoreo. Esto con la finalidad de que no tengamos, digamos, complicaciones, dado que nuestros pacientes en las emergencias no son de atención de prioridad 1 o 2. ¿Ya? Son pacientes que necesitan un ambiente para el monitoreo, para el manejo adecuado. Estas unidades son muy dinámicas. Salen, ¿no? Si nosotros manejamos adecuadamente, los pacientes no salen al 7º, 8º día de enfermedad o al 6º día, dependiendo de la situación de cada caso, ¿no? Entonces, es importante organizarnos para poder, ¿no? Evitar muertes, ¿no? De estos pacientes. Desde el punto de vista de qué pedir, qué exámenes solicitar, ¿no? Sobre todo en la fase virémica, en los primeros 5 días hay que pedir detención del antígeno NS1 y hacerle PCR. Con el PCR podemos determinar el serotipo circulante. Con el NS1 no nos indica qué serotipo es, pero sí nos indica, no da diagnóstico. También podemos hacer el aislamiento viral, ¿no? En este tipo de pacientes que lo hace el INS, ¿no? Si ya tenemos más de 5 días de enfermedad, hay que pedir el ELISA tipo IgM. Hay test rápidos, pero hemos visto que los test rápidos tienen, sobre todo los comerciales, tienen baja sensibilidad, ¿no? Pero si es positivo nos ayuda, ¿no? Bien, neutralización, no, esto se hace en estudios de investigación para ver, ¿no? Serotipos, para ver prevalencia de infecciones, ¿no? Y de acuerdo a un serotipo, ¿no? Bien, se puede hacer inhibición de hemaglutinación, pero en la práctica diaria lo que tenemos es el ELISA de tipo IgM. Y en el hospital tenemos un test rápido, ¿no? Pero que, digamos, si pensamos en dengue y nos sale negativo, no ayuda, solamente no debemos de solicitar una muestra de ELISA de tipo IgM, el convencional, ¿ya? Bien, esto es lo que hay que solicitar y los criterios de alta para los pacientes, ¿no? Uno, la ausencia de fiebre por 48 horas sin administración de epiléticos, la mejoría clínica, ¿no? En general, ¿no? Sobre todo pacientes que tienen una diuresis normal, ¿no? Y un buen apetito, tolerancia oral, el estado hemodinámico normal.
Los criterios de laboratorio, si estamos en una situación ya en que ya tenemos sobre todo una alta demanda, ¿no? Entonces, de casos, nosotros tenemos que priorizar dos cosas. Uno, en etapa crítica sí debemos de pedir todos los días el hemograma, que incluya las plaquetas, ¿no? Luego ya en la fase de revisión ya podemos pedir cada 2 días, ¿ya? Entonces, si ya vemos una tendencia ascendente, recuento de plaquetas, o sea, si ya están, por ejemplo, están en 40.000 o están en una plaquetopenia severa, pero ya tenemos una ascendencia en 2 controles que están en forma ascendente por encima de 50.000, entonces estos pacientes ya van a ir mejorando y si requerimos cama incluso pueden salir de alta, pero siempre y cuando tenga el criterio clínico. Bien. Bien. Ahora, a veces necesitamos, muchas veces nuestros pacientes pasan los 100.000, ¿no? Normalmente en los hospitales, aquí estamos de alta, creo que ya tienen más de 100.000, pero si hay algunos que son muy lentos en su recuperación, ya, pero si vemos que está recuperándose, ¿no? Digamos, tenemos 3,2, 3 controles, que está ahí una alza y ya llega a más de 100.000, ahí le podemos dar de alta. En los lugares endémicos, donde tienen alta, ¿no?, cantidad de pacientes, ya con 2 controles, y si pasa de 50.000, están saliendo de alta, ¿no? Porque tienen una alta demanda de pacientes, ¿no? El hematocrito, bueno, hay que considerar un hematocrito que es estable, sobre todo menos de 40, ¿no? Y sí, lógicamente sin recibir líquidos intravenosos, o sea, aquellos pacientes que están tolerando la vía oral. ¿Qué es lo que no hay que hacer, ¿no?, en general? O sea, no usar corticoides, ¿ya? No dar transfusiones de plaquetas, ¿no? Recuerden que lo que usamos es plaquetas globulares. No usar soluciones hipotónicas, o sea, solución salina al 0,45, ¿no? Digamos, no asuma que los líquidos intravenosos son necesarios en ¿no?, en todas las fases. Recuerden que básicamente en la fase inicial, en la fase crítica, en la fase de convalescencia podemos pasar, ¿no?, a la vía oral si es que el paciente ya hay mejoría. Bien. También hay que reconocer, ¿no?, qué otras acciones tenemos que hacer, ¿no? Hay que reconocer el periodo crítico, ¿no?, lo que se ha mencionado. Hay que reconocer el shock temprano, o sea, hay que ver sobre todo la estrechez de la presión ¿no?, diferencial, o sea, ¿no?, si tenemos una presión, digamos, una diferencial entre la presión diastólica y la presión arterial sistólica y se acerca a 20 o está menos de 20, ¿no?, la taquicardia, ¿no?, y el retraso del llenado capilar, o sea, los signos de hipoperfusión en general, ¿no? Podemos administrar coloides, ¿no?, para el shock refractario, ¿no?, incluso albúmina, ¿no? Se puede administrar concentrado de glóbulos rojos, como se ha mencionado. Son las sugerencias, pero no usamos plaquetas porque las plaquetas generalmente ellos van a tener un incremento. Ahora, la plaquetopenia es multifactorial, ¿ya? Está dado desde anticuerpos antiplaquetarios, ¿no?, por la presencia también ¿no?, digamos, una alteración en la producción, ¿no? Entonces, como es multifactorial y es transitoria esta plaquetopenia, y no usamos, ¿no?, en el tratamiento. Y en una situación de salud pública, lo que vamos a tener que usar en el tiempo, en general, para poder controlar esta enfermedad, porque como ya estamos viendo de que hay en Lima, tenemos alta densidad poblacional, ¿no? Y si ya llegó a Lima, cada año, esta época de verano, vamos a tener casos. Entonces, vamos a necesitar, sí, en un futuro, ¿no?, cómo intervenir, ¿no?, en general, ¿no?, los pacientes que están en zonas de riesgo. Uno, la medida de la vacuna, ¿no? Se ha tenido una de las primeras vacunas aprobadas por la FDA, es la Sanofi Pasteur. Esta vacuna usó, ¿no?, unos componentes de la vacuna de la fiebre amarilla, ¿no? Sin embargo, tenía problemas, ¿no? O sea, su eficacia no era tan alta y sobre todo para los serotipos más virulentos, ¿no? Tenía una eficacia, digamos, mejor para el 1 y el 4, pero no tanto para el 2. ¿Qué problemas tenía? Que solamente se podía administrar al grupo etario entre 9 y 45 años, ¿no? Incluso en el ensayo clínico que tuvieron complicaciones en menores de 9, incluso en unos casos, ¿no?, graves, incluso fallecidos, y por lo tanto, aquellos que no tenían una infección previa. O sea, una condición era haber tenido dengue, ¿no?,
para recibir la vacuna y estar en este grupo etario. Entonces, una situación de la salud pública era muy difícil determinar quién ha tenido o no ha tenido dengue, más aún sabiendo de que ¿no? Pueden haber muchos asintomáticos que hayan tenido, entonces no podemos definir exactamente, ¿no? Entonces los médicos no se arriesgaban a dar esta vacuna porque no tenían este dato de haber tenido, ¿no? Incluso verbalmente le decía, sí, doctor, he tenido, pero igual, por este antecedente, ¿no? De complicaciones que se ha visto en menores de 9 o mayores de 45, mejor, digamos, se dejó como una vacuna que pueda ser usada. Sí, llegó al Perú, se puede usar en forma particular, o sea, tenía unas limitaciones. En el mes de marzo se ha aprobado esta otra vacuna, que en el año, bueno, hasta en el 2020, ¿no? En una publicación todavía estaba en estudio de fase 3, pero ya fue aprobada por la FDA y también ya ha sido aprobada por ¿no? por el grupo de Brasil, ¿no? Que es el Takeda, ¿no? Esta vacuna sí tiene una eficacia que va del 73 al 85% y es bien tolerada en todos los grupos, ¿no? De edades, se tolera en adolescentes y niños, y tiene una ventaja de que tiene sí su eficacia, se puede ser usada para los 4 serotipos, ¿no? Entonces, es una estrategia para la salud pública que tiene que ser evaluada, ¿no? Como siempre, el costo es lo que limita es tenerlo muy pronto, ¿no? Bien, pero es necesaria. Bien, con esto quiero terminar la presentación y si hubiera alguna pregunta, bueno, estoy ya no contestarla. Okay. Gracias. Muchas gracias, doctor Guido. Ahora pasaré a leer las preguntas realizadas por los participantes en la plataforma. ¿El paracetamol es solo cuando presentan fiebre o se puede seguir administrando después del 5.º día? Bien, ojo, el paracetamol o los medios físicos que se usan bastante, ¿no? Sobre todo en niños, es solamente cuando hay fiebre, ¿ya? Recuerden que la semiología de la fiebre en dengue es, digamos, vamos a tener una fiebre que va a ser, digamos, en forma, digamos, por varios episodios al día. Puede tener 2, 3, generalmente más de 2, ¿no? O sea, toman el paracetamol, se controla parcialmente y vuelven a tener fiebre, ¿no? Entonces, el paracetamol se debe usar solamente para los días de la fiebre, ¿no? No para otros días. Incluso si no baja con esto, hay que ayudarnos con medios físicos. Y no más de lo necesario, ¿no? Está indicado solo cuando tiene fiebre. Muchas gracias, doctor. Otra de las preguntas realizadas es, si una embarazada es contagiada con el dengue, ¿cómo es el tratamiento y puede tener alguna consecuencia en el feto? Claro, esa es una buena pregunta. Miren, las embarazadas por dengue, bueno, hay que ver siempre en qué trimestre están, si están en el primero, segundo y tercero, ¿no? Bien, si está muchas veces en el tercer trimestre, ellos a veces, cuando hacen cuadros de dengue, muchas veces se confunden con gel, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y lógicamente son cuadros de emergencia. Deben ser hospitalizadas, tienen que ser manejadas por un equipo multidisciplinario, ¿no? El ginecólogo, el infectólogo, el luciólogo, porque los riesgos de mortalidad son altos en ellos. Se ha visto en los pacientes que han estado en el primer trimestre, ¿no? Primero y segundo, sobre todo en el primero o segundo, que también pueden tener este grupo de pacientes, bueno, partos pretérminos, ¿no? O un retardo de crecimiento, ¿no? Sin embargo, se ha visto en algunas series. Ahora, el diagnóstico de dengue en gestante, digamos, es igual a hospitalización, ¿no? Porque también se han reportado pérdidas, sobre todo en la fase ¿no? crítica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Si nosotros tenemos una gestante que está en el primer trimestre o segundo, se hospitaliza, hay que tratar de pasar los días de la fase crítica, o sea, el tercer y sexto día, ¿no? Si pasa el tercer y sexto día, esta paciente va a ser manejada como una paciente no gestante, sobre todo en el primer y segundo trimestre. Sin embargo, hay que recordar que no hay reportes ¿no? de abortos, hay reportes ¿no? en algunos casos, sobre todo cuando están en fase crítica, siempre y cuando no manejemos adecuadamente al paciente. Si no hidratamos, si no recibe la atención
oportuna, ¿no? Con los fluidos y si no pasa y si está con dengue grave, si no manejamos la hipotensión en forma correcta. Entonces, el riesgo en gestantes es, digamos, es mayor que una no gestante en términos, ¿no? de complicaciones, porque pueden hacer incluso la fase, ¿no? digamos, de acortar en forma más temprana e iniciar la fase crítica. Muchas gracias, doctor. Otra de las preguntas es para padecer de dengue hemorrágico, previamente debe haberse sido infectado por dengue. Ya no usamos el término de dengue hemorrágico, ¿no? Porque puede haber un dengue sin sangrado y ser grave, ¿no? Lo que usamos es el término de dengue grave, ¿no? Es la antigua definición. En realidad, en una primera infección, en la mayoría de las veces puede tener una mejor evolución que en una segunda infección. Tener una segunda infección es un factor de riesgo y no necesariamente en una primera infección vamos a hacer formas graves. La mayoría no lo hace, ¿ya? Sin embargo, acá tiene que ver mucho por el serotipo, ¿no? Por ejemplo, si el dengue 1, el dengue 4, en las primeras infecciones no han tenido mucha gravedad, la han pasado en la mayoría de los pacientes, ha habido muy baja letalidad comparando con otros serotipos. El dengue 2, variedad asiática americana, ¿no? Estos casos, incluso con el dengue 1, sí ha habido casos fatales. Pero si comparamos entre una primera y una segunda infección, el tener una segunda infección sí es un factor de riesgo. Entonces, si yo tengo por primera vez, la mayoría van a ser formas leves de enfermedad o formas, digamos, con dengue sin signo de alarma. Y si tienen signo de alarma, van a mejorar con el tratamiento en forma oportuna. Okay. Gracias, doctor. ¿Cuántas veces una persona puede infectarse de dengue? Esa también es otra buena pregunta. Miren, teóricamente uno puede hacer hasta 18 veces dengue, porque ya hemos visto, por ejemplo, los que han... Esa es de forma teórica, ¿no? Primero decían 4 veces, pero hay personas que se han infectado por el serotipo 2, variedad americana, luego variedad asiática americana en el 2011 y ahora se están infectando por la variedad cosmopolita, por un solo serotipo, pero de distintos genotipos. Entonces, como ven ustedes, cuando hice la presentación, el virus puede tener varios genotipos. En forma teórica uno puede tener hasta 18, pero se ha visto personas que han tenido 4 veces dengue, ¿no? Y por un serotipo puede tener incluso hasta 3 veces el dengue. O sea, por un serotipo, estamos hablando del serotipo 2, pero de diferentes genotipos, ¿no? Tenemos la americana en el 95, los que hicieron en el 2011, en Quito sobre todo, en la zona donde ya tenemos la circulación de varios serotipos y genotipos a la vez. Entonces, el hecho de que yo tenga dengue no significa que no voy a volver a tener dengue. Puedo volver a tener más veces y por un serotipo diferente. Y cada vez que voy teniendo anticuerpos neutralizantes específicos para un serotipo, pero también aumentan mis riesgos para hacer forma grave. Okay. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo recuperamos las plaquetas bajas en un paciente de alta? En realidad, yo les mencioné que las plaquetas disminuyen transitoriamente. O sea, inician incluso el primer y segundo día pueden estar en valores normales y ustedes van a ver que a partir del tercer día empieza a estar ¿no? en menos de 150.000, el cuarto día ya puede bajar a menos de 100.000, ¿no? Quinto día ya está menos de 50.000 y de ahí progresivamente, ¿no? Va subiendo luego, bueno, en el sexto día ya vamos a encontrar, si está en menos de 50 ya se acerca a 50 y luego el séptimo día está en 80, entonces sube, o sea, es transitorio, ¿no? Bien, entonces, ¿qué me indican a mí las plaquetas? Las plaquetas en realidad me indican, digamos, en qué momento de la enfermedad me encuentro, me ayuda para eso, en qué momento, ¿no? O sea, si veo que mis plaquetas siguen bajando, me indica que estoy todavía en la fase crítica, ya, siguen bajando, entonces, lo que se va a normalizar en primer lugar es los leucocitos. Hay una leucopenia, bajan primero los leucocitos, luego las plaquetas, y también
Al normalizarse son los leucocitos los que se normalizan primero y luego las plaquetas. Las plaquetas generalmente se empiezan a normalizar después del día, ¿no? A partir del día 6 para arriba, ¿no? Me refiero, empiezan a incrementarse, ¿ya? Entonces el día 8 o 9 ya posiblemente tengamos plaquetas casi normales. 9 o 10 ya están en valores normales. ¿Por qué? Porque ¿no? la fisiopatología de la plaquetopenia es multifactorial, no solamente es por que hay, ¿no? digamos, una reacción cruzada, ¿no? contra las plaquetas en cuanto a su destrucción, sino también hay una alteración a nivel de la producción de plaquetas, ¿no? Selectiva. Entonces, no es, esto es transitorio mientras esté la viremia. Cuando ya no esté la viremia, también se va elevando las plaquetas. Entonces no necesitamos dar algo adicional, es parte del proceso de la enfermedad. Y se va a elevar con el tratamiento, ¿no? De los líquidos. Entonces, cuando ya la viremia sale, ya las plaquetas también empiezan a elevarse, ¿no? Hay una relación. Muy bien, doctor. Y tenemos a la última pregunta que dice, si el paracetamol y medios físicos no son efectivos, ¿se puede administrar metamisol? Bien, en general el metamisol ya lo usamos en una situación extrema, ¿no? Sobre todo en niños, ¿no? De preferencia no administrar AINES en general, ¿no? Pero miren, si tenemos niños que están con 40 grados, ¿no? Y que tenemos el riesgo de que convulsionen, entonces sí se ha tenido que usar, ¿no? El metamisol para poder controlar, dado que no se ha podido controlar con los medios físicos ni con el paracetamol. Entonces se ha usado metamisol, ¿no? Aunque hay unas series pequeñas, ¿no? Sobre todo de Colombia, en relación a que ellos encontraron mayor sangrado en aquellos pacientes que usaron metamisol. Pero en realidad nosotros hemos usado, ¿no? Metamisol en varias áreas, pero no en una situación, digamos, amplia, ¿no? Solo en aquellos casos que no se controlan con el paracetamol, que son pocos, ¿no? Y bueno, al menos no hemos visto esta asociación hasta el momento, ¿no? Un sangrado mayor, pero también nos faltan hacer estudios, ¿no? O sea, hay que corroborar, ¿no? Si un estudio comparativo entre usar y no usar el metamisol, ¿no? Y los pacientes que fueron controlados con otros medios. Pero sí, en una situación de emergencia y no se controla, no hay una contraindicación absoluta para no usar el metamisol. Nuevamente, gracias, doctor Guido, y agradecemos a todos los participantes que se conectaron. Hasta una próxima telecapacitación. Ok, más bien yo quiero agradecer a todos, ¿no? Los compañeros de trabajo, a los colegas médicos, a las licenciadas, ¿no? A todos los trabajadores en general del Hospital Loaiza, ¿no? Por estar presentes en esta charla, dado que vamos a iniciar ya, ¿no? Posiblemente otras charlas ya también en el cuerpo médico, y hay para ver temas ya más específicos, como por ejemplo fisiopatología del dengue, ¿no? Sobre todo miocarditis en dengue, dengue en la tercera edad, ¿no? Dengue en los pacientes diabéticos, dengue en los pacientes hipertensos. Entonces, queremos ya ir iniciando una serie de ponencias, ¿no? Y eso próximamente lo vamos a coordinar, ¿no? Con el cuerpo médico y con el servicio de infectología. Yo agradezco a todos, bueno, y hay que estar preparados porque el dengue ya está acá, ya se va a quedar, ¿no? Este vector ¿no? está presente. Recuerden que cuando dejan sus larvas se va a enquistar. Cuando estemos en la época de frío, va a estar enquistados y va a esperar el momento, ¿no? En que llegue el calor para que salga, ¿no? Se exprese, ¿no? Y es, digamos, muy difícil controlar ¿no? el vector en estos momentos, dada la situación, ¿no? social en la cual nos encontramos, ¿no? Digamos, los indicadores o los determinantes sociales hacen de que aún tenemos, digamos, muchos problemas en los conos, ¿no? Sobre todo por la falta de agua. Creemos que este problema lo vamos a seguir viendo y lógicamente nosotros como Hospital 3, ¿no? Loaiza, hay que estar preparados y vamos a estar a la altura de poder manejar estos casos, dado que somos un hospital emblemático y siempre hemos participado en todas las pandemias y epidemias que han ocurrido en nuestro país en los últimos años. Gracias a todos y muy buenas tardes.
Muchas gracias, doctor, nuevamente por sus palabras y nos vemos en una próxima telecapacitación.